Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar cómo se desarrolla la fecundación durante la reproducción sexual. Para poder entender todo el proceso de fecundación, es necesario comprender antes la estructura que tienen los gametos, ya que algunos de sus componentes participan activamente en el proceso. Aquí vemos la estructura general del óvulo, donde destacan la corona radiada o radiata, la zona pelúcida, los gránulos corticales y el pronúcleo. En el espermatozoide destacan la cabeza, donde se localiza el acrosoma, y el pronúcleo, el segmento intermedio, donde se localizan las mitocondrias, y la cauda o flagelo. Te recomiendo ver el video de gametos, donde hablo un poco más a fondo de cada una de estas estructuras. La fecundación es un proceso por medio del cual dos gametos se fusionan en la reproducción sexual, con la finalidad de combinar los genes de ambas células, formando un cigoto, que a su vez dará origen a un nuevo individuo. Existen infinidad de especies diferentes en la naturaleza y por lo tanto hay muchas variantes del proceso de fecundación. Sin embargo, hay 4 eventos que son constantes en todas ellas y son el presentar un contacto y reconocimiento entre los gametos, ya sean positivos y negativos o masculino y femenino. Este evento es muy importante porque así se asegura que los gametos sean de la misma especie. Otro evento importante es la regulación de la interacción entre los gametos, ya que el gameto femenino solo debe de ser fecundado por un solo gameto masculino. El tercer evento se refiere a la fusión del material genético proveniente de los pronúcleos femenino y masculino. Y el cuarto evento es la formación del cigoto para poder dar inicio al desarrollo embrionario. Todos y cada uno de estos eventos son muy importantes y se deben realizar en este orden. Hay diferentes modalidades de fecundación según los aspectos que se consideren, es decir, si se considera el tipo de organismo que participa en el proceso, encontramos la fecundación cruzada, ya que cada gameto procede de un organismo distinto, ya sea el masculino o el femenino. Son muy raros los casos donde participen organismos hermafroditas, que al intercambiar los gametos se fecundan mutuamente, como es el caso de los caracoles terrestres. El otro tipo de fecundación se llama autofecundación. Esta la realizan organismos hermafroditas, ya que los gametos proceden del mismo individuo. Esta modalidad es muy común en las plantas, aunque también la combinan con la fecundación cruzada. Si se considera el lugar en donde se produce la unión de gametos, encontramos otras dos modalidades. Una es la fecundación interna, que se da cuando los gametos masculinos son introducidos a la hembra por diferentes métodos, ya sea la copulación o por un espermatóforo. Esta fecundación está muy difundida entre los animales y las plantas. Y la segunda es la fecundación externa, que se da cuando la unión de los gametos se realiza fuera del individuo. Esta fecundación es muy común en los organismos acuáticos, como algunos peces y anfibios. Todas estas corresponden a las modalidades más comunes que realizan la mayoría de los organismos. El reconocimiento que se da entre los gametos femenino y masculino implica 5 actividades, como son la quimioatracción. Esta actividad se produce desde el gameto femenino hacia el masculino. Se ha visto que en la especie humana el óvulo secreta moléculas que atraen al espermatozoide. La segunda actividad corresponde a la exocitosis del acrosoma. Aquí se liberan enzimas hialuronidasas
contenidas en la cabeza del espermatozoide. La tercera actividad corresponde a la unión del gameto masculino a la capa extracelular que recubre al óvulo y es muy específica para cada especie. La cuarta actividad corresponde a la reacción cortical, la cual impide el paso de más de un espermatozoide hacia el óvulo. Y la quinta actividad corresponde a la fusión de las membranas celulares de ambos gametos. Estas 5 actividades marcan el paso a paso del proceso de fecundación y vamos a ver cómo ocurren cada una de ellas. Comenzamos con la quimioatracción. El espermatozoide se mueve por quimiotaxis, que es un mecanismo que lo guía hasta la superficie del óvulo, a través de un gradiente de concentración de un atrayente químico liberado por el óvulo. El espermatozoide contiene una proteína llamada bomba de calcio de la membrana plasmática. Estas son sus iniciales, en inglés. Y es una proteína que se encuentra en la membrana que recubre al flagelo. La sustancia que produce el óvulo se llama factor activador y atrayente de espermatozoides, y estas son sus siglas en inglés. La sustancia producida por el óvulo provoca una entrada brusca de iones de calcio al interior del espermatozoide, y esto provoca un patrón característico de nado que alterna giros y movimientos rectos en el espermatozoide. Conforme este espermatozoide se va acercando poco a poco al óvulo, mayor es la concentración de la sustancia producida por ese óvulo y por lo tanto la velocidad del espermatozoide se incrementa hasta toparlo. Esta es la manera como los espermatozoides encuentran fácilmente al óvulo. Cuando el espermatozoide ya ha llegado a la corona radiada del óvulo, se encuentra con células foliculares que están unidas por moléculas de ácido hialurónico, formando una barrera que impide su penetración. Dentro de su estructura, el espermatozoide contiene en su acrosoma varias enzimas hidrolíticas, como la hialuronidasa, la acrosina y la tripsina. Para poder separar estas células foliculares del óvulo, el espermatozoide libera hialuronidasa, que rompe los enlaces de ácido hialurónico y de esta manera se puede abrir paso entre las células foliculares para poder llegar hasta la zona pelúcida. Una vez que el espermatozoide ya atravesó la corona radiada, se va a encontrar con la zona pelúcida que está fuera de la membrana celular del óvulo y se caracteriza por ser diferente y muy específica en cada especie, ya que presenta diferentes glucoproteínas. En el caso de la especie humana, se ha encontrado una glucoproteína llamada ZP3 en esta zona pelúcida. Cuando el espermatozoide entra en contacto con esa proteína, se desencadena la reacción acrosómica. En esta reacción se libera la enzima acrosina que degrada las proteínas de la zona pelúcida, lo cual le permite pasar hasta llegar al espacio perivitelino que se localiza en la superficie de la membrana plasmática. Hasta aquí, el espermatozoide ya ha penetrado la capa extracelular que recubre al óvulo, pero todavía no se completa la fecundación. La zona pelúcida funciona como una barrera específica para los espermatozoides, ya que solo los espermatozoides de la especie adecuada la pueden atravesar, y de esta manera se evita que espermatozoides de otra especie puedan llegar a fecundar a ese óvulo. Cuando el espermatozoide que se encuentra en el espacio perivitelino hace contacto con la membrana celular del óvulo, se produce la reacción cortical. En esta reacción participan los gránulos corticales, que se localizan
justo por debajo de la membrana celular del óvulo. En el momento en el que el espermatozoide toca la membrana, se liberan iones de calcio que van a acercar los gránulos corticales hasta la membrana celular del óvulo. Y en ese momento, los gránulos liberan enzimas hidrolíticas hacia el espacio perivitelino. Estas enzimas destruyen las proteínas ZP2 y ZP3, lo cual va a evitar que otros espermatozoides puedan llegar a esta zona. Primero se desencadena este proceso en la zona de contacto del espermatozoide y la membrana del óvulo, y posteriormente los gránulos que están alrededor formarán una ola de liberación de calcio a lo largo y ancho de toda la membrana del óvulo, provocando una alteración química de toda la zona pelúcida, y de esta manera se evita la poliespermia, de tal forma que un solo espermatozoide pueda fecundar a ese óvulo. Ese espermatozoide que provocó la reacción cortical y que pudo penetrar a la capa extracelular del óvulo es firmemente asegurado por las microvellosidades del óvulo y asegurar de esta manera su fusión. Las membranas plasmáticas de estas dos células establecen un punto de fusión y como ya no es necesaria la motilidad del espermatozoide, es desvainado de la cabeza, perdiendo su flagelo. Una vez unidas fuertemente las membranas, se produce el ingreso del pronúcleo masculino al citosol del óvulo, para que después de una sucesión de acontecimientos, se produzca la fusión de núcleos y la combinación de cromosomas, originando un núcleo diploide. Y por lo tanto, la célula se transforma en un cigoto. Una vez formado el cigoto, termina el proceso de fecundación y como resultado de este, se obtienen varios aspectos. El restablecimiento del número diploide de cromosomas y por lo tanto se puede determinar el genoma embrionario. También se da la reanudación de la segunda división meiótica del ovocito con la liberación de un cuerpo polar. Al mismo tiempo, se determina el sexo cromosómico, ya que el espermatozoide puede ser portador del cromosoma X o Y. Y por último, existe una activación del cigoto, lo cual marcará el inicio del desarrollo embrionario. Vamos a dejar hasta aquí el tema y espero que te haya quedado clara toda esta información. Te recomiendo ver los demás videos sobre reproducción para que quede comprendido el tema de forma integral. Nos vemos en la próxima. Gracias.